Hola, en este tutorial vamos a ver algo que tenía ganas yo de hacer, que es bueno, el inicio. Hoy en este vamos a ver el inicio y esto nos va a abarcar varios tutoriales. Quiero hacer un proyecto un poco más grande para que ustedes vean que lo grande también se puede hacer, simplemente es partiéndolo en partes pequeñas. Eh, y bueno, pues vamos a ver de qué se trata el proyecto. Para mí es muy interesante y continúa sorprendiéndome Machine Simulator. Vamos a ver. Entonces yo con lo que es eh, con lo que son los componentes que nos ofrece Machine Simulator, he pretendido hacer un proyecto que sea más o menos complejo. Lo abro. Que, como ustedes comprenderán, lo he dividido en varias fases. Bueno, aquí tengo por un lado tres cintas de entrada, o mejor dicho, tres puntos de entrada, línea 1, línea 2 y línea 3. En cada uno de los puntos voy a poner una caja de un color. En la línea 1 voy a poner de color azul, en la línea 2 de color amarillo y en la línea 3 de color magenta. Bueno, y esto lo he dividido a su vez en dos grupos. Vamos a ver. En primer lugar, el grupo de entrada y en segundo lugar el grupo de salida. Para cada grupo he hecho un armario, el armario de entrada que es el de la izquierda y el armario de salida que es el de la derecha. Entonces aquí voy a sectorizar. En primer lugar vamos a hacer este primer video tutorial con la entrada de las cajas hasta este punto, hasta la zona de distribución, o sea, hasta justo la entrada de distribución. Entonces tengo las tres líneas, cada una consta de un generador de cajas, varias cintas y va a dar a un distribuidor. Este distribuidor nos va a coger después, en función del orden en el que han llegado las cajas, nos va a recoger cajas de una línea u otra y nos lo va a poner en esta línea, en esta cinta, en estas cintas, de las cuales, por diversificar un poco y por hacerlo un poco distinto, he colocado un robot que tiene, bueno, ya veremos, tiene varios ejes. Que va a coger las cajas del final de la cinta esta y las va a colocar en función del tipo de caja en una de estas tres líneas. A su vez, de estas tres líneas vamos a coger otro manipulador que me va a coger las cajas en función del orden que lleguen y me las van a colocar en esta otra línea. En esta otra línea, a su vez, de aquí nos va a entrar aquí al almacén y en función del color que tengan las cajas nos las va a colocar en una columna u otra. He pensado en colocar las cajas en dos columnas en un color, dos columnas en otro y dos columnas en otro. Después, por otro lado, tengo ya, bueno, hasta aquí llega el grupo de entrada. Y el grupo de salida será la salida desde el almacén por este conjunto de cintas hasta el final de estas cintas. Aquí, en función del color de la caja, va a coger otro manipulador y va a sacar las cintas por la línea
que determine el color de la caja. Bien, entonces para hacer esto que, bueno, a primera vista parece que es pues que tiene cierta complejidad, pues Machine Simulator nos permite trabajar con esta complejidad y con bastante más. Entonces, en primer lugar, nos permite aquí en Tools, Settings, cambiar el número de digitales y el número de analógicas que vamos a tratar. En este caso voy a tratar hasta 64 entradas, 64 salidas digitales. Trataré algo menos, pero me gusta agruparlas en grupos de 8 siempre, porque 8 son el número de bits que componen una palabra, un byte. Y entonces, pues normalmente en electrónica se suelen agrupar en múltiplos de 8. Aunque también es cierto que se encontrarán con registros y demás que tengan un número distinto de 8, pues porque esos bits son utilizados para otras cosas. En cuanto a entradas y salidas analógicas, utilizo 16 entradas y 16 salidas analógicas para el tema del manejo del robot, el manejo del tema del almacén y el manejo del tema de los manipuladores. Bien, como ven, aquí en digitales puedo utilizar hasta 1024 entradas, 1024 salidas digitales, y en analógicas hasta 128 entradas, 128 salidas analógicas. Entiendo que si hubiese que utilizar más, cosa que es improbable, pues hablando con la persona que ha hecho o que continúa trabajando con esto, supongo que no habría problema, aunque dudo que se exceda de ese número. Creo que es bastante amplio. Bien, entonces una vez definido, cerramos esto y lo que sí que he hecho ha sido agrupar todos los elementos más que nada por tema de ordenación. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos las cajas 1, 2 y 3, que son estas tres cajas, ¿vale? Que son iguales, son elementos que son de boxes, box palette, elementos normales, a los cuales les he puesto pues eso, un elemento, un modelo y una textura plástica. Entonces, dentro de la textura, a cada una de ellas les he colocado un color. Entonces, la diferencia que hay es que, bueno, en primer lugar, verán que cuando comience el programa, estas cajas desaparecen, no se ven. ¿Por qué? Pues porque en Show All Machine Start no tengo seleccionado el que sea visible. En segundo lugar, a cada caja de estas le doy un número de matrícula, digamos, o un número de GOR Part Type. Vale, a la primera le doy el 1, a la segunda le doy el 2 y a la tercera le doy el 3. Por otro lado, las he trabajado de forma conveniente, pues para que tengan el tamaño que yo desee. ¿Para qué? Para poder moverlas tranquilamente por las cintas y para poder moverlas dentro del almacén. Bien, entonces vamos a continuar. He agrupado, como podemos ver aquí, los elementos por grupos de entrada, grupos salida. Esto lo hago
con algo nuevo que se ha creado, con un elemento nuevo dentro de Basic Shapes. Estoy trabajando con una versión beta, porque bueno, dentro de poco tiempo saldrá otra nueva versión de Machine Simulator, la cual les presentaré y espero que les guste porque, bueno, intuyo que va a haber novedades. Entonces, y novedades entiendo que buenas. Bueno, pues esto nos permite crear un elemento, ¿vale? Como por ejemplo en grupo de entrada o grupo de salida, que el elemento físicamente no, no está en ningún sitio, simplemente está hecho para poder agrupar otras cosas. Entonces yo he creado varios grupos. Dentro del grupo de entrada, bueno, sí, dentro del grupo de entrada tengo el almacén, ¿vale? Que el almacén es este, y dentro del almacén, pues la cinta de entrada del almacén y su fotocélula. Esto lo he creado a modo tradicional, es decir, que cada cosa tiene su ente, y el resto, que pretendía meterlo dentro del grupo de entrada, pero al no tener ente me lo saca fuera. Bueno, pues he creado un armario de entrada, ¿vale? Que este armario de entrada es este. Bueno, si le pulso aquí, por ejemplo, pie de entrada, será el pie del armario, ¿vale? Dentro del armario de entrada he agrupado el pie de entrada. El armario de entrada es un ente sin forma. El pie de entrada es un ente con forma, pero no tiene ni entradas ni salidas digitales ni analógicas. Y después está lo que es propiamente el armario, ¿vale? La cabina, le he puesto la baliza y tal. Entonces en el armario he colocado la seta de emergencia, a la cual le he dado la entrada 0. Después veremos el listado de entradas que me sale y de salidas. El pulsador de marcha de entrada, el cual tiene lo que es el propio pulsador, entrada al PLC y la salida de la luz. El pulsador de paro de entrada. Bueno, y además, claro, a cada pulsador le coloco el botón que deseo. Vale, le digo que es, en el caso del pulsador de entrada y el rearme de entrada, le digo que es normal el contacto, pero en el caso del paro, como normalmente el paro se suele colocar una cámara negada, normalmente negada, un contacto normalmente negado, pues se lo digo, para que sea lo más parecido a la realidad. Asimismo, en la seta de entrada le digo el contacto normalmente cerrado y además le digo que se trata de un contacto conmutado, es decir, con enclavamiento. Después de todos estos pulsadores, que son los normales, tengo la baliza de entrada, la cual tengo, bueno, pues la luz roja, la luz amarilla y la luz verde, que se encenderán cuando el PLC active la 0, la 1 y la 2. Y después, bueno, coloqué aquí dos botones y los coloqué puestos en azul porque como tenía ya tal cantidad de salidas digitales, pues bueno, los puse para prueba. Es decir, estos se podrían quitar porque después en el manejo normal no los vamos a usar. Pero para probar todas las salidas digitales, pues me ingenié una forma que el probando, aunque aquí no lo pongo conmutado, lo voy a tratar como conmutado, ya verán cómo lo he hecho en el programa, sería un flip-flop, digamos, un flip-flop, un registro que se queda enclavado,
con enclavamiento. Y después el siguiente, pues que será el pulsador, o sea, esto será el probando, pues que está probando, que cada vez que se le pulsa va a cambiar de estado a 0 o a 1. Si está en estado 0, se apagará la salida digital, la luz, y si está en estado 1, se encenderá. Si está en estado 0, atenderá al resto de botonera, a un trabajo en automático, digamos, y si está en estado 1, atenderá únicamente al pulsador de siguiente. El pulsador de siguiente lo trato como un pulsador normal, lo he puesto de color azul, aquí se seleccionan los colores, lo que haré será al pulsar siguiente, pues ir saliendo una salida tras otra, desde la 0 hasta la última. Bien, esto en cuanto al armario de entrada. El armario de salida pertenecerá al grupo de salida, vale, que tiene aproximadamente los mismos elementos que el armario de entrada, excepto los elementos de prueba, porque ya en el de entrada los uso ya para probar todo. Después tengo las líneas de entrada. Bueno, esto tendría que haberlo puesto aquí. Vale. En donde, bueno, eso es un elemento vacío, en donde tengo la línea de entrada 1, que es un elemento vacío, la cual tiene, que sería esta línea de entrada, hasta el distribuidor, la cual tiene pues la cinta 1 de línea 1, la cinta 2 de línea 1, la cinta 3 y la cinta 4 con sus correspondientes fotocélulas. La fotocélula 1, la 2, la 3 y la 4. Vale. Entonces, bueno, pues eso en cuanto a línea de entrada 1. La línea de entrada 2 tengo, bueno, y el creador 1. El creador 1 es quien me crea la caja de tipo 1, ¿vale? La caja de tipo 1, cuando el PLC activa la salida 6, pues me creará una caja, me colocará una caja aquí. A su vez, el creador lo he hecho invisible para simplemente que se vea aparecer la caja sin que se vea el creador. Bien, la línea 2 es exactamente igual que la 1, pero con menos cintas. Tiene un creador 2 que me va a crear cajas del tipo 2 que no se va a ver. Después tiene dos cintas, la cinta 1 y la cinta 2, con sus propias fotocélulas, la fotocélula de la cinta 1 y la fotocélula cinta 2. Asimismo, la línea 3, que esta sí que es exactamente igual que la línea 1, tiene el creador 3, que no se va a ver, que nos va a coger cajas del tipo 3, es decir, las de color rosáceo o magenta, y esta tiene la cinta 1, la cinta 2, la cinta 3 y la cinta 4, y luego las fotocélulas correspondientes a la cinta 1, 2, 3 y 4. Bien, esto en cuanto a líneas de entrada. Vale, esto podría estar perfectamente dentro del grupo de entrada, vale, tanto el armario como las líneas de entrada, vale, con lo cual, bueno, después tengo también perteneciente al grupo de entrada el concentrador entrada manipulador, que tiene lo que es el concentrador de entrada, que es este, pulsando a la tecla F se coloca justo en el elemento que yo le digo. Este es el concentrador. Después está el tema del robot, que el robot tiene las cintas de salida. Bueno, después del concentrador tendría el manipulador a salida, no, cintas de salida del concentrador, ¿vale? Que sería la cinta 1, sería esta, la fotocélula de la cinta 1, la cinta 2, que sería esta, y la fotocélula de la cinta 2. Desde las cintas del concentrador
se me iría al robot. El robot es este, en el cual tiene pues varios motores. Concretamente yo trato la base, que es el giro, el motor 1, el 2, el 3, el de herramientas y el de rotación de herramientas, ¿vale? De ejes. Vamos a ver. Entonces uso todos estos y podría continuar usando, pero bueno, yo creo que con esos motores ya tengo bastante. Y esto en cuanto a salidas digitales, perdón, analógicas. Y en cuanto a entradas analógicas, o sea, yo le mandaré al robot ir a un sitio en cada uno de los motores, y las entradas analógicas me van diciendo en qué sitio está, de tal forma que puedo conocer por el sitio en donde está y por donde le he enviado si ha terminado el movimiento. Bueno, después tenemos del robot las cintas de salida, ¿vale? Perdón, estas son del manipulador. Del robot las cintas de salida, la 1, la 2 y la 3, las trato como líneas también, en donde además de la cinta propiamente tengo las fotocélulas, la de entrada a la cinta, es decir, que me va a detectar la cinta cuando el robot le ha dejado una caja, y la de salida, que me detecte para que separe la cinta con caja para el siguiente manipulador. Lo mismo con la línea 2, bueno, esto es la línea 3, lo mismo con la línea 2, ¿vale? La cinta y las dos fotocélulas, y lo mismo con la línea 1, que es la de la izquierda, la cinta y las dos fotocélulas. Esto en cuanto al grupo, digamos, robot, ¿vale? Que le he llamado, como ven, a lo que es el robot con sus cintas de salida. Este grupo, bueno, pues podría estar en el concentrador de la entrada al manipulador, aquí, en todo este grupo. Bien, después está el manipulador, que es este, que tiene también movimientos en los tres ejes y en rotación. Además, como bueno, tanto el robot como esto, en el robot no lo he mostrado, pero también lo tiene el PIC, PLCU Picker, ¿vale? Y la detección de que está acogida la pieza. Y el manipulador exactamente lo mismo, tiene el PLCU PIC es la recogida de la pieza y de que la pieza está detectada. Bien, bueno, pues del robot, perdón, del manipulador, después del manipulador tenemos las siguientes cintas: la cinta 1 y la cinta 2, es decir, esta y esta. Y después, dentro de la cinta 1, tengo la fotocélula 1, que es donde se entera la cinta 1 de que el manipulador le ha depositado una caja, y la fotocélula 2, que es en la salida de la cinta 1, para la caja pasarla a la cinta 2. Y en la cinta 2 tengo la fotocélula del final de la cinta 2, para pasarla a la cinta de entrada del almacén. Bien, entonces, ¿qué más cosas tengo? Grupo salida, robot manipulador, vale. Cintas de salida del concentrador, estas las hemos visto. Cinta de salida del almacén, bueno, el grupo almacén, que tengo la cinta de entrada del almacén, que sería esta F. Pulso F, se me va el elemento, lo echo un poco para atrás, lo subo por encima y así lo veo mejor. La cinta de entrada del almacén y la fotocélula correspondiente a la cinta, para detectar que tiene caja lista para que el almacén la recoja. Después, dentro del almacén, bueno, tenemos el armario y el pie, y aquí,
Bueno, esto lo hemos visto antes, que es el armario de entrada, vale, sí, no. Esto está visto. Y después está el propio almacén, ¿vale? Que el propio almacén, bueno, pues de aquí voy a utilizar estas entradas y salidas digitales, no las voy a utilizar. Prefiero utilizar, bueno, como que está a la izquierda, que está o al frente, atrás, sacado los brazos. Después las analógicas, pues para los ejes verticales y horizontales, horizontal, vertical, las analógicas de salida para llevar el propio almacén a un sitio o a otro, ¿vale? Es decir, con esto básicamente lo que trato es los movimientos de este elemento, ¿vale? Subir, bajar, recorrer por aquí, sacar brazo, meter brazo, sacar al otro lado y meterlo al otro lado. Vale, esto en cuanto al almacén. Bueno, después del almacén tengo la cinta de salida del almacén. Vamos a ver. Grupo de entrada, grupo de salida. Bueno, la cinta de salida del almacén y el tema de manipulación de la cinta. Vale, en la cinta de salida, bueno, tengo las líneas 1, 2 y 3. Dentro de la línea 1 tengo la cinta 1 y la cinta 2, que serán cinta 1 y cinta 2 de la línea 1, que la cinta 1 a su vez tiene la fotocélula 1 y la fotocélula 2, o sea, la de entrada, que es donde deposita, y la de salida. Bueno, en definitiva lo he hecho con la misma, siguiendo las mismas pautas que lo anterior hasta ahora, ¿vale? Y después al final tengo estos elementos que son los destructores que la caja que viene por aquí la destruye. Entonces sabremos que habrá salido cuando haya detectado la fotocélula de salida y haya dejado de detectarla. Vamos a ver, entiendo que es largo, vamos a ver cómo lo he distribuido un poco. Bueno, lo que son las entradas y salidas que me da.